y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, así dice, ¿verdad? Sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Puede sentarse. Dijimos que el tema es la Trinidad en la divinidad y humanidad de Cristo. Se oye un poco complicado, pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de explicarlo. Otra vez más, la Trinidad en la divinidad y humanidad de Cristo. Usted sabe qué es Trinidad, ¿verdad, hermanos? Cuando hablamos acerca de Dios. ¿Qué es? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que son personas separadas. Amén. Personas como personas, personas separadas. O sea, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, y el Espíritu Santo también es una persona. Amén, hermanos. Entonces nosotros creemos en la Trinidad de Dios, pero creemos en un solo Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Qué raro eso, como en un solo Dios, pero creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vuelvo a decir, vamos a explicarlo a través de la Biblia. Y qué mejor que tomar los escritos de este hombre, al cual se ha considerado uno de los mayores teólogos, hermanos, de la historia de los apóstoles, ya que su contenido, sus escritos, hermanos, tienen mucha teología, o sea, mucho estudio de Dios. Y el propósito de Juan en sus escritos, tanto en el Evangelio de Juan, primera, segunda de Juan, y en el libro del Apocalipsis, el propósito del escritor es presentar a Cristo como Dios, como el Hijo de Dios. Ese es el propósito. Y si lo presenta como Hijo de Dios, también él sabe que el Padre lo envió. Amén. Y como dije, vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar con la manifestación de Dios en la tierra. Ya que pues Dios había manifestado su gloria, Dios había llenado al pueblo, Dios había llenado hombres y mujeres a lo largo de la historia, ¿verdad que sí, hermano? La Biblia dice que Noé caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios manifestó su gloria, pero nunca como la manifestó a través de Jesucristo. De tal manera que Dios, hermanos, tomó forma humana para venir al mundo a habitar en la creación de Él, con los seres humanos, con un cuerpo humano, pero siendo Dios. Amén, hermanos, siendo Dios. Y esto es lo maravilloso, como un cuerpo humano, hermanos, pudo contener tanta gloria. Sencillo, el cuerpo se le fue preparado, según lo dice el libro de los Hebreos. Vea lo que dice, hermanos, el capítulo 1, y estábamos leyendo el verso 32 y 33 para hablar un poco de esto. Dice el verso 32, dice la Biblia, ¿lo tiene, hermanos? También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo
como paloma y permaneció sobre él. Entonces, decíamos, la manifestación de Dios sobre la tierra o en la tierra. ¿Por qué? Jesús viene al mundo como hombre, pero al venir al mundo y tomar forma de hombre, trajo con él la Trinidad de Dios. Amén. Vuelvo a decir, de una manera jamás antes vista, Dios estaba revelando a los seres humanos. Una, envió a su Hijo, que es Dios, a habitar juntamente con los seres humanos. Aparte de ello, la Trinidad se hace presente aquí en la tierra, manifestándose. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice que cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, se vio, o Juan vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma. El Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta en la tierra en forma de paloma. ¿Por qué no lo hizo en forma de águila? Él lo hace en forma de paloma, representando la humildad de Dios al venir a darle misericordia a los hombres. Dice que se humilló hasta lo sumo el Hijo de Dios, dejando su gloria, amén, y tomó forma humana. Luego se escucha la voz de Dios manifestándose en la tierra. Y él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos a Jesús en forma humana, pero trayendo consigo la Trinidad de Dios en su humanidad. ¿Por qué? Voy a explicar esto. Ninguna de las personas divinas puede vivir independientemente de la otra. Ninguna de las personas divinas puede vivir independientemente de la otra. No sé si me explico. Cuando Jesús viene, sí, deja su trono de gloria, se despoja de su gloria y toma cuerpo humano y toma forma de siervo. Pero esto no le quitó el ser Dios. Y esto no le quitó el estar unido al Padre y al Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? Porque vuelvo a decir, ninguna de las personas, ni uno de ellos de la Trinidad puede vivir por separado. No es que no puedan subsistir o sobrevivir, claro que sí. El problema es que si uno se separa de los otros, entonces ya no hablaríamos de Dios, sino hablaríamos de dioses. Amén, hermanos. Ya no hablaríamos de Dios, sino de dioses, porque ya tendríamos a otro separado. Y la palabra de Dios dice que Jehová uno es. Jehová tu Dios uno es. Y cuando le dice Jehová tu Dios, aunque el Padre se presenta, pero está hablando de Dios. Y Dios está, o cuando usa la palabra Dios, es la palabra Elohim, que es una palabra plural. No está hablando de una sola persona. Dice Jehová tu Dios, sí, singular. Pero luego dice uno es. Jehová tu Dios, que es singular, uno es. Complicado, ¿no? Pero fácil de entender. Amén, hermanos. Porque cuando nosotros hablamos de la familia, aunque usamos un término singular, estamos hablando de muchas personas dentro del núcleo familiar. Es de la misma manera. Vuelvo a decir, Jesucristo al venir a la tierra no se separó de Dios. Él siguió unido a Dios porque Él es Dios. Amén, hermano. Esto es lo grande de nuestro Dios. Esto es lo maravilloso de Él. Gloria al Señor. Entonces, vea lo que dice acá. Estábamos en el versículo 32, el versículo 33. Dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces vemos al Dios Espíritu Santo, al Espíritu Santo, hermanos, descender en forma de paloma sobre Jesús. Y luego sigue diciendo, y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar, hablando del Padre. Amén, hermanos. El Padre preparó todo, preparó a enviar a su Hijo, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose al Padre, que dio a su Hijo unigénito, que es Dios también. Amén. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan magnífico del Dios Padre.
la mente planificadora de todas las cosas. Jesucristo, el ejecutor. Amén, hermanos. El que obedece al mandato, el que comienza a crear, el creador, y el Espíritu Santo que también ejecuta el mandato para trabajar unánimes como uno. Amén. Dice la palabra en el Génesis, en el principio creó Elohim, creó Dios. Amén. Creó el Padre, creó el Hijo y creó el Espíritu Santo, los cielos y la tierra. Había un propósito, sí, esto hemos venido estudiando, un propósito revelado. Desde antes de la fundación del mundo estaba ese propósito, aunque estaba oculto. Era un misterio. Y el apóstol Pablo dice, ese misterio se me fue revelado. Y ahora yo les voy a explicar el misterio del Evangelio. Qué bueno es Dios, hermano. Amén. Gloria al Señor. El verso siguiente dice, vamos a ver, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y al decir Hijo de Dios, lo ponen en el lugar de Dios. Y no como lo dicen, como vuelvo a repetir, los testigos de Jehová, que como es Hijo, entonces no es Dios. Pero aquí está hablando de alguien como el Padre, porque es Dios también. El unigénito o el único, porque no hay otro como Él. Único Dios, al que se le llama el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué entonces no pueden vivir independientemente? Porque participan de la vida, participan, hermanos, de la esencia y la naturaleza divina. De la vida, la esencia y la naturaleza divina. Entonces, cuando hablamos, decimos, no, nosotros creemos en Dios. ¿Usted cree en Dios? Pero cuando usamos la palabra Dios, entendemos que involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros creemos en un solo Dios. Amén, hermano. Nosotros creemos en un solo Dios. ¿Amén? Pero este Dios, cuando hablamos de Él, hermanos, lo vemos manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y no es que sea una sola persona tomando tres formas. Son personas muy independientes en el sentido de persona. Amén. Pero unidos por la esencia divina. Por eso es que en el versículo 1 que hemos leído, volvamos a tomarlo, por favor. Capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando dice con Dios, está hablando de alguien que está al lado de. Amén, hermanos. Era con Dios. Ni siquiera dice estaba en Dios, sino que era con, porque es igual. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Vea lo que dice el capítulo 14. Vamos ahí, al mismo evangelio. El capítulo 14. Gloria a Jesús. Vamos a leer el verso 23. Dice la palabra del Señor. El verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice, hermano? ¿Y qué más? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por qué? Vuelvo a decir, ninguna persona divina puede vivir independiente de la otra. Si Cristo está en nosotros, el Padre está en nosotros. Y si el Padre está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Porque Dios está en nuestras vidas. Él nos ayuda a seguir adelante, Él nos bendice, Él nos da fuerza, porque es Dios manifestándose. El Padre nos trajo hacia Él a través de su Hijo por la obra del Espíritu Santo, llevándonos al Hijo. ¿Usted ve esto? Gloria al Señor. Estábamos leyendo el verso 23, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice la palabra, respondiendo Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada
con Él. No solamente van a estar con nosotros o va a estar con nosotros Dios, sino que va a estar en nuestras vidas también. Amén, hermanos. Y fíjense, para explicar mejor esto, la palabra de Dios dice que somos nosotros los que estamos en Cristo. ¿A dónde dice que nos tiene? En sus manos. Estamos en Dios. Por eso es que participamos de la vida eterna, no por la, hermanos, capacidad nuestra, porque no podemos ser eternos. Amén, hermanos. Sino que participamos de la vida eterna porque estamos en el eterno. Estamos en Cristo Jesús, el Dios eterno, el cual dice la Biblia que el Padre nos sentó en lugares celestiales en su Hijo. Qué bendición, ¿no, hermanos? Tenemos vida eterna. Si la gente le pregunta, y bueno, ¿usted por qué cree que tiene vida eterna? Sencillo, porque estamos en el eterno. Estamos en Cristo Jesús. Él dice, el que está en mis manos nadie lo arrebata. Amén. Y también dice él mismo que el que está en las manos del Padre nadie lo puede arrebatar. Amén. Entonces vemos, hermanos, la Trinidad manifiesta a través de ¿qué? De la humanidad de Cristo. Cristo viene, la palabra de Dios dice que cuando se fue bautizado y salió, hermanos, e inmediatamente el Espíritu Santo lo toma. Vemos, hermanos, la persona del Espíritu Santo obrando a través de Cristo Jesús. Dice, y lleno del Espíritu Santo, fue llevado. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu Santo. ¿Quién fue llevado? Jesús. Fue llevado. El Dios en forma humana sale del agua. El Espíritu Santo llena su vida. Amén, hermanos. Posa sobre él. En ese mismo momento inicia el ministerio. Amén, hermanos. Y cuando sale, el Espíritu Santo lo llena de poder, lo cubre, como hace con nosotros. Nos llena, nos cubre de poder. Amén, hermano. Amén. Por eso la ilustración de Dios. Ya ve, yo decía que el lenguaje hebreo no tiene muchas palabras, pero sí muchas figuras. Y él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es la misma obra del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas. Llega a nuestras vidas y nos cubre con su Espíritu Santo. Nos cubre, nos toma, nos llena. Y fue llevado al desierto para ser tentado, pero ahí estaba él. Ahí estaba Jesús como Dios y ahí estaba el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios manifestándose acá en la tierra. El Dios eterno, el Dios santo. El capítulo 14, verso 8. Vamos a leer el verso 8. Gloria a Jesús. Vea lo que dice acá. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya te conocimos a ti, pero queremos conocer al Padre. El Padre jamás nadie le ha visto. Pero nosotros queremos tener el privilegio de verlo para poder parafrasear su. Amén, hermanos. Muéstranos al Padre y nos basta con ello. Y Jesús, la respuesta de él dice, hermanos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hemos andado juntos y no me has conocido. Este es el que estaba debajo de la higuera, ¿verdad? Cuando le dijeron de que habían encontrado al Mesías. Al que le dijo, mira, antes de que estuvieras ahí, yo ya era. Antes de Moisés, yo ya soy. Dice. ¿Por qué? Porque es el que vemos presentado en el Antiguo Testamento, aquel que se presenta y dice, yo soy. Yo soy. A la mujer le dice, yo soy el que habla contigo. Amén. Dios estando a tal forma para mostrarnos su amor y su misericordia. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios se merece ese aplauso. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así dice, ¿verdad? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El versículo 10 dice,
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Note esto. Y para aquellos que dicen, no, Jesús es el mismo Padre, el Padre es el mismo Jesús, lo único que aquí vino a la tierra y dijo que era Jesús, pero luego se va al cielo y es el Padre. También es el Espíritu Santo. No, no, Señor. Están equivocados la gente que piensa eso. Hay personas que mantienen doctrina acerca de esto. Pero si usted nota aquí, Él nunca dice, yo soy el Padre y el Padre soy yo. ¿No? Vea, dice el versículo 10, ¿verdad, hermanos? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Separación. Muy diferente. En Él, no dice, yo soy el Padre, porque primero le dice, tanto tiempo que me han visto, porque este versículo lo toman ellos como para poder fundamentar su creencia. Él dice, bueno, a aquel le contestó y dijo que tanto tiempo que me han visto y no me han conocido porque Él era el Padre, dicen. Pero luego dice, ¿a poco no saben ustedes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está hablando de la divinidad. Por eso decía, no puede ninguno de ellos, hermanos, vivir independientemente. Siempre están unidos por la deidad. Es un solo Dios el que existe. No hay muchos dioses, es un solo Dios. Amén, pueblo. Entonces, dice también el versículo, las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué dice? Él hace las obras. Así dice el verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme